Hola a todos, desde Indigital os damos la bienvenida al webinar de agentes de IA, conversaciones impulsadas por IA que convierten, un tema del que todo el mundo está hablando. Mi nombre es Cristina Hacha, del Departamento de Marketing de Indigital, y me acompaña María José Pinzón, que le va a dar una perspectiva pues, más práctica a esta sesión, ya que conoce de primera mano los desafíos que enfrentan nuestros clientes. Hola, Kis, muchísimas gracias. Me siento muy contenta de estar acá con todos ustedes porque además, como lo dices, entre las dos vamos a lograr dar una perspectiva mundial en dónde estamos parados en diferentes puntos del mundo. Desde mi punto, América Latina, y desde toda tu visión, Europa. Pues muchas gracias, María José. Mira, vamos a empezar brevemente por explicaros un poquito la agenda. ¿Vale? Lo hemos diferenciado en 6 puntos. En primer lugar, os vamos a explicar un poquito qué es Indigital muy brevemente y la evolución de los agentes de IA. Al final, una introducción sobre quiénes somos y cómo hemos avanzado en este punto. Después os vamos a explicar las diferencias entre el chat clásico y la IA generativa, ya que para que entendamos dónde estamos es muy interesante conocer brevemente también de dónde venimos. Luego nos vamos a centrar mucho en los agentes de IA, en qué podemos hacer con ellos y cómo pueden transformar esta relación con los clientes, y vamos también a explicaros los desafíos a los que nos enfrentamos. Explicando también explicando cómo podemos aprovechar mejor nuestra ventaja competitiva, y también haremos una pequeña sesión de preguntas y respuestas, no antes sin explicaros algunos casos de uso que tenemos. Para los que no nos conozcáis, nosotros somos Indigital, ¿vale? Trabajamos básicamente para muchísimos sectores. Abarcamos desde sectores de banca, e-commerce, hasta turismo, educación y logística. Al final, nuestra tecnología está presente en muchísimas marcas líderes que nosotros estamos orgullosísimos porque confían en nosotros para mejorar su comunicación digital y ofrecer experiencias más personalizadas a sus clientes, por lo que estamos muy orgullosos, como podéis comprobar. Para explicaros muy brevemente qué es lo que hace Indigital, lo voy a decir en 4 fases. Al final, nosotros lo que hacemos es reunimos todos los canales digitales que hay disponibles en el mercado ahora mismo, desde webpush, apppush, WhatsApp, email, SMS, en una sola plataforma. Entonces, esto al final nos permite generar experiencias personalizadas para cada cliente. Nos adaptamos muchísimo a las necesidades de los clientes, hacemos un análisis y vemos cuál es el canal que mejor les puede ayudar a conseguir sus KPIs y sus objetivos como empresa. Aquí en esta imagen podéis ver un poco todos los canales que os he mencionado, y también, para que lo veáis más claro, lo solemos dividir en una parte de estrategia de inbound y otra parte de estrategia de outbound, ya que así se ve muy claramente. ¿Vale? Así es, y en este punto quisiera agregar algo muy importante, y es que nosotros como Indigital estamos y queremos ir un paso más allá con las diferentes marcas. Es muy importante saber y entender que las marcas hoy en día no solamente pueden conformarse con comunicar, sino deben saber cómo comunicar, a quién comunicar y por dónde comunicar. Y con nuestro Customer Journey, digamos que se soluciona gran parte de esto, porque sabes qué decirle, a quién decírselo, pero también por qué canal decírselo. Y eso va a optimizar no solamente el recurso económico de las marcas, sino que además va a aumentarles los KPIs a los clientes de conversión. Porque si tú le estás hablando a la persona de lo que le gusta, pero además también lo estás haciendo por el canal que le gusta, tu conversión como marca va a ser a la fija mucho más alta que decirle lo que le gusta por un canal que no te escucha, o decirle lo que no le gusta por el canal que sí le gusta. Hay que hacerlo en grupo y junto. Y para empezar ya a hablar un poco de los agentes de IA o de cómo hemos llegado a este punto, ¿vale? Majo os va a explicar un poco la evolución de los bots a los agentes de IA. Así es, entrando en materia, acá, sobre todo con los agentes de inteligencia artificial, acá hay un punto muy importante, y es que Kis hablaba de todos los canales que tenemos, pero sin duda la inteligencia artificial ahora es un boom enorme a nivel mundial.
Y los bots no se quedan atrás, los chatbots no se quedan atrás. Y ellos han tenido una evolución a lo largo de la historia bien interesante. Normalmente y anteriormente conocíamos los bots clásicos en donde las marcas creaban y generaban un árbol de decisión para ir guiando a los clientes para llegar a cierto punto. Un árbol de decisión con opciones 1, 2, 3, 4 que se desplegaba luego en diferentes ramas. Y ese era el bot clásico y el que conocimos hasta hace muy poco y único existente. Luego empezamos con todo este tema y este boom de la inteligencia artificial y nacen los bots de inteligencia artificial generativa. Esto acá es un punto súper revolucionario entre el clásico y este. ¿Por qué? Porque ya lo que sucedía era que no había una rigidez en un árbol de decisión, sino que se le entregaba flexibilidad al cliente final para preguntarle al bot y que este bot respondiera en tiempo real. Esto fue un boom bien interesante porque además identificaba idiomas, este bot estaba alimentado de documentación y de muchísimas fuentes de las diferentes marcas para poder dar respuestas muy acertadas e incluso en los idiomas que se les estuviera escribiendo. Pero luego, y pasa en un lapso de tiempo muy corto, que vienen los agentes de inteligencia artificial. Y esto es aún más revolucionario. ¿Por qué? Porque resulta que la inteligencia artificial generativa le permitía al usuario preguntar, ¿sí? Y seguro te iban a dar respuestas concretas sobre información que estaba alimentando este bot, pero luego se dieron cuenta que se quedaba corto. Entonces, el agente de IA ya lo que viene es con una intención específica a responderle a las personas. Entonces, no solamente le abre el espectro para que la persona pueda preguntar, sino que incluso el bot te va a devolver con preguntas específicas para darte la mejor respuesta. Entonces, esto se termina convirtiendo en una conversación. Las marcas anteriormente se preocupaban solo por comunicar y ser escuchados. Ahora es importante comunicar, ser escuchados, pero también recibir el feedback del cliente final. Esto va a hacer que nosotros y que las marcas tengan respuestas mucho más acertadas y comunicaciones asertivas con sus clientes. Entonces, sin duda, la evolución ha pasado en un muy corto tiempo. Podemos estar hablando que hace 1 año y medio, 2 años, estábamos todavía plasmados en los bots de árbol de decisión. Pasamos por la inteligencia artificial generativa, que sin duda nos abrió las puertas y la mente a todos, y ahora estamos con este tema de agentes IA que lo que logra es humanizar un poco más esas respuestas, pero además indagar para darlas. Es un bot que tiene objetivos e intenciones. Si tu objetivo es vender, pues va a hacer las preguntas específicas para lograr concretar una venta. Pero si tu objetivo como marca es mejorar el servicio al cliente y darle mejores respuestas, pues va a encaminarse totalmente a hacer preguntas y a llevar al usuario final para que tenga una satisfacción mucho más alta en esa atención que se le está dando. Entonces, sin duda, acá es un desarrollo y es una tecnología ahora utilizada que va muy ligada, claro, a las marcas, pero que está 100% ligada a escuchar la respuesta del cliente final de nuestras marcas, que es finalmente lo importante, Kiss. Vale. Y ahora, para que os mostremos un poco, ya te digo, esta evolución que hemos tenido, mira, os vamos a mostrar el funcionamiento de uno de los chatbots que tenemos o que hicimos en su día para uno de nuestros clientes, que este chatbot se llama Bernardino, y al final lo que el objetivo era quitar o ayudar a tener un flujo de comunicación mejor, mucho más resolutivo y mucho más positivo con sus clientes. Como podéis ver, es una conversación, pues una conversación, es un árbol de decisión pues muy sencillo, está enumerado y al final están puestos pues las secciones principales de las secciones o de la página web
de cara a los usuarios. El usuario elige cuál es el punto en el que quiere tener la información y automáticamente este chatbot se lo da. Es un sistema súper fácil de usar, es muy accesible y aparte de ello también tiene un acceso directo para hablar con un agente. Después, para que veáis un poquito cuál es el funcionamiento, os mostramos un pequeño vídeo de lo que sería un chatbot clásico, ¿vale? Porque al final son flujos que están predefinidos y son decisiones que están cerradas. Es un poco lo que os comentaba del primer punto, es lo que os comentaba Majo, ¿vale? Así es, acá digamos que los árboles de decisión funcionaron muy bien en principio porque guiaban a las personas, pero al tener este tipo de bots, luego las marcas empezaron a dar cuenta que en cierto punto del flujo del árbol de decisión, sus usuarios desertaban y eso no estaba funcionando. Entonces, primero se empezó con, bueno, vamos a cambiar entonces el intent, vamos a poner que el numeral 5 no diga esto, sino corregimos un poco el texto, corregimos un poco el árbol, pero sin embargo seguían teniendo deserciones a lo largo del árbol. Claro, a mayor pasos, hablándolo digitalmente, a mayor pasos le des tú a un usuario, más deserción vas a tener. El proceso tiene que ser más limpio y corto. Entonces, siempre que nos enfrentábamos a este reto de los bots clásicos, pues había una red flag importante que era la deserción y ahí yo creo que empieza todo el tema de la conversación de cómo podríamos lograr que esa deserción se disminuyera, que ese porcentaje de deserción en la interacción con el bot se disminuyera. Luego, aquí, para seguir hemos puesto otro de IA generativa, ¿vale? Para que veáis un poco la diferencia, ¿vale? Fíjense que en este punto, acá ya la persona, el cliente final de la marca, logra preguntar, logra generar un poquitico más de cercanía con la marca, logra tener respuestas acertadas y lógicas, porque sí tiene una lógica, y se alimenta, como les decía al principio, de documentos, de URLs y demás en tiempo real. Entonces esto hace que, por ejemplo, si hay una empresa que es muy dinámica y que su información cambia constantemente, pues es un bot que va a ayudar muchísimo a que los cambios sean mucho más dinámicos y que las respuestas que se le den al usuario pues sean las que hoy son importantes y no hace 8 días. Exacto. Luego después, para que veáis un poco o que entendáis mejor las diferencias principales que pueda haber entre un chat clásico y la IA generativa, principalmente son tres, ¿vale? Uno es el lenguaje natural. Evidentemente, los chatbots de IA generativa tienen un lenguaje muchísimo más natural y hacen fluir la conversación de manera pues, muchísimo más fácil, muchísimo más accesible para el usuario. Luego, dos, que son multidioma. Esto también es importante de cara a empresas que estén en varios países o que den servicios en idiomas diferentes. Y, por último, es que el bot se entrena directamente con la documentación de la empresa. No hay necesidad de predefinir todas las respuestas y de que la marca esté pensando en qué me pueden preguntar y no tener ningún vacío ni tener ningún hueco. No, se le da toda la información a través de la web, a través de la documentación, PDFs, bueno, toda la información que considere la empresa y se entrena a este bot. Digo, para que nosotros entendamos y también lo tengamos claro, ¿vale? Y después de los clásicos y la IA generativa es lo que os comentábamos. Estamos en ¿cuál es la evolución natural? Pues los agentes. Al final, los agentes de IA se diferencian porque son proactivos. Es un poco lo que os comentaba también Majo. Al final, las empresas se marcan diferentes objetivos y este chatbot o este agente de IA lo que hace es adaptar ese trabajo y ese servicio al cliente a ese objetivo de la empresa, por lo que al final lo que estás consiguiendo es que tu cliente esté muchísimo más satisfecho, que tengas unos ratios muchísimo más altos de satisfacción al cliente, básicamente, y por otro lado vas a hacer que esa conversación gire
a favor de la marca, en el sentido de que los objetivos que tienes marcados pues van a ser muchísimo más fáciles de lograr y esa información la vas a poder conseguir también a través de este canal, ¿vale? Por otro lado, para que esto lo podamos entender, el tema de agentes de IA, ¿no? Es un poco lo que os comentábamos. Nosotros tenemos una serie de canales en InDigital. En este caso, os hemos puesto el WhatsApp, la parte de Webpush y de App, y luego os hemos puesto el agentes de IA. Las habilidades de la IA, como os comentábamos, sería, en primer lugar, estos agentes pueden consultar todo tipo de información que la empresa ponga a su disposición. Por otro lado, también son capaces de guardar datos. También son capaces de programar citas, que esto es muy, muy importante, ¿vale? Sobre todo para el sector, por ejemplo, seguro, sector médico, sector logística, sector turismo. Hay una serie de sectores en los que este punto es esencial. Y luego, por otro lado, la derivación de los agentes. Es verdad que la derivación de los agentes se da también en el chatbot de árbol de decisiones y en el de IA generativa. No es una cosa que se dé solo y exclusivamente en este caso, pero bueno, también lo queríamos mencionar porque es un punto importante. Y acá en este punto importante, Kiss, si vuelves, muchas gracias. Acá en este punto es muy importante resaltar algo. Lo positivo que tienen los multiagentes es que las marcas tienen diferentes audiencias por sus diferentes canales. Hay personas que están muy arraigados al canal de WhatsApp de una marca, pero hay otros que están muy arraigados y les gusta más todo el tema de la interacción en la página web o todo el tema de la interacción en la aplicación móvil. Como les decía, y esto es verídico y se ha revisado a lo largo del tiempo, cuando uno digitalmente le pone a sus usuarios más pasos, entraste a la página web, pero entonces escríbeme o llámame por acá o pon acá, va a haber deserción. Entonces, con este foco del multiagente, lo que queremos es que quien te consulte, por ejemplo, por WhatsApp, por la página web o por la aplicación móvil, este agente ya esté puesto en este entorno digital. ¿Para qué? Para que tu cliente no tenga que salir a otro entorno digital. Y eso se va a traducir en menos deserción en la interacción que este usuario quiera tener con la marca. Muchas gracias, Majo. Una perspectiva muy interesante, la verdad. Muy interesante. Por otro lado, también queríamos abarcar el punto de cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos y, al fin y al cabo, estos agentes de IA, cómo pueden ayudarnos. Y es que, al fin y al cabo, uno de los principales desafíos a los que nos enfrentamos desde todas las empresas es entender un poco a este nuevo consumidor, porque el objetivo debe de ser, como hemos estado hablando durante todo el webinar, conversar con él. Y al final, ¿qué es importante? Pues es importante que esta conversación tenga sentido y esté siempre dentro de un contexto, tenga un determinado tono y tenga un determinado objetivo, porque si no, la verdad que se nos va a escapar y no va a tener demasiado sentido todas las comunicaciones que nosotros hagamos. Aquí hemos puesto la frase de las marcas que conversan conectan y las que conectan fidelizan. Y al final es un poco lo que nosotros intentamos trasladar con todas nuestras comunicaciones. Después, también hemos querido poner 3 puntos muy claros sobre cuál sería ese impacto más directo, ¿vale? Dentro de nuestro negocio, si nosotros usamos estos agentes de IA. Y al final es que, por un lado, se reduce muchísimo el tiempo de gestión. Por otro lado, se aumenta la resolución en el primer contacto, por lo que toda la operativa al final se optimiza muchísimo, ¿vale? De timings, de personal, de todo. Y luego, por otro lado, es que la satisfacción de los clientes aumenta. Esto es un tema importantísimo porque es cierto que los usuarios están saturados y lo que quieren es una resolución de problemas eficaz y rápida. Y luego, por otro lado, el menor agotamiento de los agentes, ¿no? Que al final, al optimizarse esos recursos y esa operativa, pues ayuda muchísimo a la fluidez de la misma empresa y de la misma atención al cliente, básicamente.
Por otro lado, Majo nos va a comentar un poco por qué ya no es solo o no debe de ser solo una herramienta, por qué debemos de entender estos agentes de IA como un compañero más de equipo. Acá este punto es bien interesante, Kiss, porque imagínate que la gente normalmente tiende a estar un poquito reacia en este tema de convertir en coequipero a este tipo de agentes virtuales. Y acá la realidad es que bien utilizado, bien alimentado y marcándole muy buenos objetivos, lo que este agente virtual va a lograr es potencializar aquellas estrategias que los diferentes equipos, equipo de marketing, equipo de servicio al cliente, operaciones, normalmente esos equipos hacen un esfuerzo enorme en crear estrategias muy interesantes, pero que luego al momento de ejecutarlas se quedan cortos. Acá es donde tienen que ver estos equipos a la gente de IA como un coequipero más. Es el encargado de potencializar todas estas estrategias. Entonces, no hay que tener miedo de utilizarlo, no hay que tener miedo de implementarlo. Esto va a ayudar a los equipos humanos a potencializar las excelentes ideas que tienen, que a veces se quedan cortas en cómo las comunican y por dónde las comunican. Bueno, ahora Majo os va a explicar un poquito uno de nuestros casos de éxito de Flamingo. Y acá, os va... es cierto, Kiss. Acá, pues uno de nuestros grandes clientes en América Latina es Flamingo. Y tenemos un caso bien interesante con ellos porque ellos, de hecho, utilizan la multicanalidad, la omnicanalidad de InDigital. Ellos tienen diferentes canales con nosotros, en donde ha sido un proceso súper bonito porque lo que hablábamos al principio, cuando tú empiezas a identificar por qué canal le gusta que le hables a cierta audiencia, en qué momento del día o en qué momento de la semana, o de qué productos o de qué cosas le hables, pues te empieza a ver como una naturalidad en el crecimiento de los, digamos que de los diferentes KPIs que tienen las diferentes marcas, porque además los KPIs para cada uno e incluso para cada área, pues son totalmente diferentes. Entonces, uno de los problemas que se identificó, sobre todo hablando en el tema de WhatsApp específicamente, era que las campañas masivas estaban siendo muy difíciles de gestionar y tenían muy poca personalización. Entonces, acá lo que hicimos, fíjense, fue utilizar la multicanalidad y empezar a segmentarlas y personalizarlas. Entonces, en este punto, cuando ya no simplemente mandábamos un masivo por mandarlo, con información genérica, sino que hacíamos campañas por los diferentes canales y en diferentes momentos y totalmente personalizadas, pues claro que hubo un aumento de ingresos, un aumento del ticket promedio, pero además se convirtió, digamos que esta estrategia por medio de la plataforma de InDigital se convirtió en la fuente número 1 de tráfico de implementación de este cliente. Esto es un proceso y ver los resultados después de este proceso genera una satisfacción enorme para nosotros, pero para nuestros clientes también. Muchas gracias, Majo. Ahora os vamos a explicar, por ejemplo, uno de nuestros clientes, Incapto, que son proveedores de café, ¿vale? Y la verdad que es un caso precioso. Ellos están utilizando el servicio de WhatsApp, ¿vale? Sobre todo para el tema del servicio al cliente, de atención al cliente. Ellos lo usan sobre todo para que estos clientes tengan acceso a la contratación de su servicio de una manera muy ágil y muy sencilla, ¿vale? Y luego, por otro lado, también a que todas esas incidencias, esas dudas y esos problemas que sobre todo surgen al inicio a la hora de contratación o dudas o qué tipo de café o cuántos tipos de café o cada cuánto puedo pedir café, bueno, todas esas dudas iniciales pues se resuelvan de una manera súper ágil y muy rápida. La verdad que ha sido un éxito, pero un éxito total, ya que tenemos aquí los resultados, un 70% de los chats de voz tuvieron una resolución exitosa sin ningún tipo de intervención humana. Esto es, el mismo chatbot tenía la información suficiente para dar resolución al 70% de las incidencias y de los casos de
de dudas o de falta de resolución que había, que eso es increíble. Por un lado, la satisfacción de los clientes aumentó muchísimo. Los pedidos aumentaron en un 12,5% y el valor promedio de los pedidos. Y también hay que decir que los costos de soporte inicial fueron reducidos al 20%. Estos datos pues son asombrosos y eso se consiguió todo con un chatbot de inteligencia artificial generativa que se llama IA, y que se hace a través de WhatsApp. Esto la verdad que es un caso que tenemos que muestra lo de que de manera, no voy a decir sencilla, pero que haciendo las cosas pues de manera muy fácil, intuitiva y accesible, pues se pueden conseguir unos resultados verdaderamente asombrosos. Y sobre todo asertiva y consultiva, Kiss. Te voy a explicar por qué ahí me encanta el caso de uso de Incapto, el caso de éxito de Incapto. Sí. Porque realmente es una marca y por la naturalidad del negocio que tiene que interactuar muchísimo. ¿Qué tipo de café te gusta? ¿Qué tipo de café no te gusta? ¿Qué tipo de sabores, olores, tonos te gustan? Y no hablemos de la parte de resolución de pedidos y demás, pero juegan mucho con el indagar al usuario qué le gusta, qué no le gusta, qué está dispuesto a probar y qué no, para luego recomendarle el tipo de café. Entonces esto claro que ayuda a fidelizar a un usuario, primero, que está confundido o que no sabe y está entrando a este mundo del café, o por el contrario, el que ya está metido y conoce muchísimo, porque lo van a ayudar a conocer mucho más. Entonces creo que la palabra es asertivo, es un bot de inteligencia artificial generativa totalmente asertivo, le da respuestas a los clientes que los ayudan a profundizar, crecer mucho más en este mundo del café y obviamente a comprar más, que finalmente es uno de los objetivos. Sí. Después os comentamos también que después de este caso de uso tenemos, por ejemplo, el caso de uso de Webull, que también, la verdad, que es un caso en el que nos sentimos súper orgullosos. Al final, lo que tú haces es, o lo que el usuario hace es una reserva de un servicio, en este caso de coches, y lo que necesita en estos casos es una respuesta automática, súper rápida y muy sencilla. ¿Por qué? Porque al final lo que está buscando es que haya una reserva, que en este momento que tiene que ser una reserva directa y que tiene que ser en ese mismo momento, porque generalmente tú no se reserva el coche o no se reserva el servicio para dentro de 2 horas, dentro de 3 horas. Si se reserva para ASAP, para absolutamente ya. Entonces, ¿cuál era el problema? Que no se estaba dando una comunicación efectiva desde la marca a los usuarios finales, y a través de WhatsApp pues la comunicación se hace de manera súper directa, súper eficaz e inmediata. Y al final se hizo este proyecto personalizado de WhatsApp, ¿vale? Que al final sí que incluía una gestión de reservas, ¿vale? Porque tenía un bot automatizado. Entonces, lo que ocurrió es que hubo más de un 15% de mejora de experiencias del cliente, y al final todo el tema de pues cancelaciones, reservas no reclamadas a última hora, todo ese tipo de incidencias, ¿vale? Se redujeron hasta un 34%, que teniendo en cuenta la naturaleza de estos servicios, todo el tema de incidencias y cancelaciones de última hora pues es súper elevado. Y a través de este canal de WhatsApp y a través de la implementación de este bot automatizado, pues se consiguió que todos estos problemas pues disminuyeran de una manera súper notable. Para que os hagáis una idea, lo han usado más de 300.000 usuarios, que es una barbaridad. Pero ya te digo que entendiendo la naturaleza del servicio, que es algo que se suele hacer, o desde luego aquí en España, que si necesitas un coche lo sueles necesitar de ahora para ahora, ¿vale? Es un caso que nos muestra también que el WhatsApp y estos bots dan servicio también a esas empresas que necesitan dar respuestas muy inmediatas, muy eficaces y sobre todo que tienen un alto grado de incidencias o de cancelaciones de última hora que gestionar. Y esto la verdad que ayuda muchísimo.
Y con estos casos habríamos ya terminado. Ahora tenemos una serie, tenemos 2 preguntas bastante interesantes que, a ver, que ahora te las voy a mostrar, Majo, ¿vale? La primera pregunta es sobre los desafíos y la personalización. Te voy a preguntar, ¿cuál dirías que es vuestro mayor reto a la hora de ofrecer experiencias personalizadas a los clientes? ¿Rapidez, consistencia de respuestas o escalabilidad del servicio? Wow, Chris, esta es una muy, muy buena pregunta porque yo creo que no se puede elegir entre las respuestas que me estás dando, ¿no? Porque tú me estás diciendo cuál de estas opciones. Yo pensaría que tiene que haber una mezcla de todas, absolutamente, digamos que manejable tendría que ser el tema de la rapidez. Ahora, perdón, la gente quiere inmediatez. Y si no la tiene, esto implica que se está yendo a buscar a otra parte o está yendo a hacer la consulta a otra parte. Entonces, la parte de inmediatez es muy importante, pero además la consistencia de la respuesta. Hay que dar respuestas acertadas, respuestas lógicas, contestar lo que se está preguntando es muy importante. Y obviamente la escalabilidad del servicio, ¿por qué? Pues porque acá la idea es que se reduzca un montón el paso, por ejemplo, a un agente humano. Entonces yo creo que la mezcla de estas experiencias es lo que generaría el reto completo. Todas son un reto, pero ninguna más importante que otra. Creo que a todas hay que atacarlas de frente y con la misma rigurosidad. Vale. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Majo? Total. Después, sí, totalmente. Después me preguntan, si tuvierais que elegir, ¿qué os gustaría mejorar primero con los agentes de IA? Aún por un lado, aumentar las conversiones, reducir tiempos de gestión o mejorar la satisfacción del cliente. Bueno, sin duda, y esto obviamente es una percepción súper de mi parte súper subjetiva, y es que yo creo que lo primero que uno debe mejorar y la intención, una de las intenciones, uno de los objetivos de los agentes de IA debe ser mejorar la satisfacción del cliente final. Creo que cuando tú ya tienes eso resuelto y de verdad hay una mejora, creo que de ahí para abajo todo lo demás, la operatividad va a reducirse, las incidencias van a reducirse, o sea, todo lo demás va a venir normalizándose. Pero creo que uno debe partir de la base e invito a todas las marcas a que uno de los objetivos siempre en sus agentes de inteligencia artificial sea mejorar la experiencia del cliente final, porque de ahí para abajo todo se va, todos los números van a mejorar. Va a haber menos consultas, va a haber menos quejas, va a haber más ventas, va a haber mayor interacción, va a haber menos churn, va a haber menos carga operativa. O sea, todo va a ser consecuencia de una mejor experiencia al cliente final. Sí, la verdad que sí, estoy de acuerdo. Si llegas al punto de implementar un agente de IA, es verdad que uno de tus KPIs principales debería de ser este. Luego habría que ver, evidentemente, eso también lo ha comentado Majo, que dependiendo un poco del servicio que vas a dar y tus objetivos, pero es verdad que una vez que llegas a este punto es primordial. Bueno, por nuestro lado no tenemos mucho más que decir. Esperamos que os haya gustado muchísimo, que hayáis disfrutado y si tenéis cualquier tipo de duda estamos a vuestra disposición. Tanto María José, tanto por LinkedIn como a través de la web, podéis encontrar nuestros datos y aquí en España igual. Así que nada, muchísimas gracias por haber participado en este webinar. Así es, muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Kiss, por invitarme a este espacio. Me encantó haberlo compartido contigo y creo que es información importante que muchas veces las marcas y las personas no saben, así que como dice Kiss, por favor no duden en consultarnos, somos un equipo totalmente abierto y dispuesto a ayudar a resolver dudas, a generar temas de consultoría para ayudarles a crear estos casos de uso. Muchas gracias, Kiss, por invitarme a este lindo espacio. A ti. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao.